Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de la corrupción, pero de un modo, híjole, ¿cómo le podría decir? Un poco más agradable, que no es agradable, y lo vamos a hacer de la mano de Carolina Rocha, quien me da un enorme gusto recordar viejos tiempos, mi querida Carolina. Pero viejísimos compartimos tiempos, muchos años qué en bárbaro. noticias. Sí, mi querido Paco, la verdad es que me siento fascinada que me hayas invitado. Aquí estamos. Que me hagas recorrer el camino de la memoria, que anduvimos juntos en la misma empresa En la hace misma muchos empresa. años, pero añejamos muy bien. Muy bien. Muy bien, hay madera. A ver, ¿qué tanto es tantito? ¿Por qué este nombre? Fíjate que qué tanto es tantito. En primero, porque queremos pues utilizar las expresiones que no son tan mexicanas. Ajá. Y sobre todo porque sí está muy vinculada al tema de la corrupción. ¿Qué tanto es tantito? Es un poco como recordar, ¿te acuerdas a Layín, el alcalde que robó poquito? Entonces estábamos en varios títulos, desde ¿qué tanto es tantito? A déjenos algo, un poquito inspirados en esta frase, Ajá. porque en el fondo la pregunta es una ironía. Bueno, pues ¿qué tanto nos vamos a seguir dejando de que nos roben? Y este es un atlas, quiere decir que vamos del norte al sur del país. Desde Mérida a Ensenada. Sí, recorremos los 32 estados Sí. y nos damos cuenta que en el lapso del 2000 a 2018 podemos documentar casos de corrupción, monumentos de corrupción, Sí, es decir, sí. estelas de luz, edificiotes, cosas que te hacen recordar que la corrupción la puedes recorrer Encontrar. por sus monumentos. Y la puedes encontrar en cualquier parte. Exactamente, y que ni Campeche, donde parece que la vida es tan campechana y Tan tan campechana. ligerita, se pueden salvar de tener historias negras de corrupción y que los mexicanos las recordamos un día, pero al día siguiente se nos olvida y seguimos aguantando como el pípila. Y yo creo que ya estuvo suave para la población andar cargando la losa de nuestros corruptos. Imagínate qué ligeritos andaríamos si no nos robaran nuestros impuestos. Y el crecimiento y el desarrollo, en fin. A ver, dime una cosa, Carolina. Este libro es un trabajo de Carolina Rocha Menocal y de Miguel Pulido Jiménez. Platícanos un poquito de Miguel. Te voy a contar de Miguel porque además con él también comparto una larga historia. Yo lo conocí a él cuando estaba en esta ONG llamada Fundar. Muchas personas la pueden recordar quizás por el escándalo del Tanga Gate, Sí, claro. que fue muy famoso ahí de desvíos de recursos de una ONG con fines que no eran los que se debían, plumitas de lujo y tangas, por eso se le quedó el Claro. Tanga Gate. Y fue siempre mi amigo porque él siempre ha sido un interesado en los temas de transparencia y de los recursos presupuestales. Entonces podríamos decir que Miguel es cerebro, yo soy Pinky, es decir, no, yo soy una obsesionada en comunicar y alcanzar a las más personas posibles. Yo le decía, mira Miguel, tú piensas bien bonito, pero la neta es que me vas a escribir una disertación de flojera. Exacto. Y lo que queremos es hacer memoria y necesitamos hacerlo con el lenguaje de todos los mexicanos, porque todos los mexicanos platicamos en las noches de temas que están vinculados a la corrupción, es decir, todos somos expertos en nuestra forma, nada más hay que saberla comunicar. Todos los días hay un nuevo escándalo de corrupción. Todos. Nosotros decíamos, pasamos de la nota roja a la nota sucia. Y no es que la nota roja ya haya abandonado las primeras planas para de nuestro nada. país, pero siempre vas a ver una nota espantosa de algún acto de violencia en México, y luego ahora resulta que también siempre va a estar acompañada de un hermoso acto de corrupción, donde vemos que alguien usó un helicóptero o que alguien se llevó, no sé, se fue de farra en Puerto Vallarta y gritaba Montana, Montana. O sea, vamos de escándalo en escándalo. Y sí, parece que nos ofendemos terriblemente los mexicanos durante un día, que es mediático, y luego al próximo. Que eso es lo más grave, no nada más de la sociedad, sino Sí. de las mismas autoridades. El tema de la corrupción es muy amplio, pero el de la impunidad es mayor todavía. Creo que son dos caras de la misma moneda. Exactamente. De hecho, yo te podría garantizar que no existe sociedad en el mundo, ni la más civilizada, que no tenga intentos de corrupción. Porque en el fondo, ya ahí me voy a poner a hablar como economista, que no soy, mira, esa es la evolución de la corrupción. Así Digo que es. sí soy, pero no soy, porque no actúo como economista. Ajá. O sea, lo racional es siempre buscar la forma más rápida de ir A a B, y uno busca la línea recta. Entonces, generalmente las leyes lo que hacen es obstruyen ese camino y la gente le gusta desviarla. Ahora, en México, la ley
es como el viento a Juárez, no existe. Hay tanta impunidad que entonces la corrupción es un cáncer. Hay otras sociedades donde te agarran tirando la basura y ya, mira, te andan aplicando la quebradora y uno ni se atreve, fíjate, cruza la frontera y ya anda con el cinturón. Y yo creo que por eso la corrupción y la impunidad en México son lo mismo. Ahora, cuentas aquí y me gustaría conocer cuál es el papel que hace Miguel. Los dos son periodistas, pero el papel de Miguel, ¿cuál es en este libro? Miguel, y la verdad es que el papel de los dos fue muy equitativo, porque me acuerdo que nos dividíamos el libro en partes y mapas y demás. Ahora, Miguel tiene una base de datos impresionante, porque él viene investigando los temas de corrupción durante muchos años. Entonces, nosotros teníamos el enorme reto de revisar más de 15,000 documentos periodísticos de gente entregada, de mexicanos que se han hecho periodismo, todos los casos que están ahí, es documentado, de meterse en las aguas de la Auditoría Superior de la Federación, que generalmente sí ha sido muy efectiva para mostrar casos donde hay desvíos de recursos públicos, es decir, nuestro dinero, pero que nadie lo sigue persiguiendo. Entonces, Miguel tenía estas bases de datos y luego teníamos que hacer un esfuerzo gigante de síntesis. Entonces, en ese ejercicio estábamos. Quizás para este ejercicio de la Casa Blanca, si lo contábamos en hojas, llegar a este resumen, que sí, por ejemplo, este sí lo hizo Miguel, te digo que nos fuimos distribuyendo esta infografía, pues de unas 60 páginas de investigación, terminó en esto que es algo muy visual y muy sencillo, que para nosotros era muy importante. Pues, ¿dónde está? ¿Cuánto costó? Mira, si te fijas un detalle, ahí dice Casa Blanca, 54 millones de pesos. 54 millones de pesos. Y te lo repito con énfasis, porque adivina cuánto costó la nave industrial de Ricardo Anaya. A ver. 54 millones de pesos. Entonces, empiezas a tratar de ponerle dimensión y color a los distintos escándalos, estado por estado. Esta debería estar en la Ciudad de México, pero yo creo que ha sido el caso más emblemático de este gobierno, o que empezó a meter el tema de la corrupción en la mesa de los mexicanos en la administración ya de Enrique Peña Nieto con el PRI. Pero nosotros documentamos 2018. Ahorita, por ejemplo, estás en Baja California y eso es lo que es bonito. Tú piensas, no, ya se me olvidó en Baja California, tan remota, ¿qué va a andar pasando? Y entonces dices, oye, no, tuviste un gobernador que tuvo en la nómina a más de 50 familiares. Yo no sé si tú creas, pues, ¿qué tanto es tantito? Si meto a mi prima, si meto a mi abuela, ay, ya que meta una amiga a la nómina, hombre, claro. Ay, uno muestra el cariño, no con cariño. Claro. En la política es con Oye, presupuesto. Y lo peor del caso no es que los metas, sino que además no hagan nada. Es que no te metan a ti a la cárcel. Y que roben. Pues sí. Porque si yo meto un familiar, lo digo así, si yo meto un familiar al trabajo es porque va a cumplir un objetivo de productividad, yo así lo vería. Pues sí. Pero si no lo van a hacer, sino simple y sencillamente es venga para acá, ahí es donde la burra tuerce el rabo, ¿no? Exacto, ahí es como que viva la familia, pero con la nómina de mi compadre, y eso no está bien. Sí, oye, es que van de... Estado por estado. Estado por estado. ¿Hay alguno que se salve? Pues fíjate que justamente por eso queremos, la portada que ponemos, que a mí me gusta mucho esta portada, porque en el fondo es una forma de decir, nos podemos reír mucho, sí, pero es tu país. Es y se lo están realidad. Comiendo. Ajá. Si te fijas, se lo están distribuyendo a cachitos. Unos se andan llevando un estado por acá. Y es además literal. Hablábamos de Baja California. Bueno, pues hubo un gobernador que pues se quiso robar una isla. Entonces, en cada estado vamos encontrando formas particulares de la corrupción y también modus operandi de la corrupción. No es lo mismo en el norte del país, donde son prósperos y quizás tengamos personajes como el gobernador Medina, que tenía un papá que era un gran corredor hipotecario y que pensaba en la parsimonia del norte, cómo ahorrar, pues con tabique, a pensar en el desparpajo del sur del país, en Tabasco, con un gobernador que lo que le dio por hacer fue coleccionar zapatitos Ferragamo y que lo grabaran. Claro. Luego imagínate, sí, que lo cacharan. El pecado no es robar, sino que te cachen. Pero ¿cómo hemos evolucionado en México? Porque cada vez más los están cachando y cada vez más son los medios que se atreven a ponerlo. ¿Qué crees que haya pasado? Porque esto que estamos viviendo hoy no es nuevo. O sea, lo vivimos en otras administraciones de hace décadas. Sí.
O sea, nosotros Hoy, podríamos ¿qué ha ubicarlo desde pasado? los gobiernos de la Revolución. ¿Redes sociales? Yo creo que redes sociales, pero también hay una generación increíble en la que yo creo que tú y yo estamos inmersos, Paco, y eso es padrísimo, de periodismo, de periodismo pionero que simplemente rompió con esta estructura mental que teníamos De periodistas no amarrados. Exacto, de las épocas de no te pago para que me pegues. Exacto. Que esa frase es muy famosa de López Portillo, y que empezaron a investigar, a documentar y a no frenar. Entonces ha sido el esfuerzo de periodistas, también de medios. De organismos, ONGs que también no se han callado. Y entonces yo creo que por eso nosotros pudimos documentar 2018. Yo no dudo que en 1943 hubieras podido documentar, mira, tenías caciques como Gonzalo N. Santos. Que además hay que agregarle a todo esto que estás mencionando, Carolina, en aquel entonces eran periodistas aislados unos de otros, cooptados. Sin medios. Y al paso del tiempo, con el surgimiento de estos periodistas de los que hablas, de estos organismos, del despertar de algunos medios, y finalmente lo que se está llegando ahora al periodismo de colaboración, en el que tú y yo trabajamos en distintas empresas, pero podemos hacer esto. Claro. Y eso es lo que abre las posibilidades a este tipo de cosas y a que las cosas se ventilen. Efectivamente, porque yo creo que una sociedad que se puede analizar y que tiene memoria, tiene un mejor destino. Nuestro problema, y no quiero hablar mal de los mexicanos, yo también lo tengo, pero en realidad la desmemoria es la mejor gasolina para la impunidad. Esa frase es de Miguel Pulido, mi compañero, y yo creo que tiene toda la razón. Y yo creo que este ejercicio es uno donde uno dice, esto nos está pasando, pero ya me cansé de ser indiferente. Si sirve para reír, bien, porque después de la risa lo que va a haber es indignación. Reflexión. Indignación, reflexión, y yo creo que como sociedad sí tenemos una responsabilidad de entender que este es nuestro país y que nos van a quitar, o sea, va a haber tantito hasta que digamos basta, y se puede decir basta, uno, no aprobando socialmente, o sea, de alguna manera yo no sé cómo lo han hecho los corruptos, se reciclan por partidos, Paco. O sea, no hay muerte social para ellos, yo no digo muerte de otra forma, pero de social. Aquí a otro lado. Y me voy a otro lado y me presento, es más, en los restaurantes, y hasta llega la revista de Sociedad, me saco una foto, yo sonrío y me pongo un puro. Vamos a hacer una pausa, si te parece, y regresamos con ¿Qué tanto es tantito? Y Carolina Rocha, aquí en Mega Noticias TVC y en Expedientes TVC. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Hace algunas semanas tuvimos aquí a Leonardo Núñez, investigador de... ¿Se acuerda dónde quedó la bolita? Bueno, pues él hablaba del gasto público y Carolina Rocha y Miguel Pulido también lo hacen aquí, en esta parte, prácticamente es la parte de en medio del libro, y es tremendo. O sea, verdaderamente el gasto público es, como bien los dices, el saqueo legalizado. Efectivamente, porque tenemos funcionarios que se dan la vida que ningún mexicano. Ahora, diría yo, hicieran un gran trabajo, pues sí, yo les daría un bono de productividad, pero ellos con bueno, con mal trabajo, se dan bonos no siempre claros, son senadores, pero viven como reyes. Entonces uno dice, oye, yo pensé que esto era una república, no una monarquía. Digo, porque los ingleses les gusta mantener a sus reyes y vestir bien a sus príncipes y princesas. Pero yo no estoy segura que los mexicanos queríamos eso, ¿o sí? No. Y lo aprobamos. Estoy viendo aquí el Estado de México. El Estado de México podría ser un libro, ¿no? Podría ser un libro, fíjate que es el estado que tiene más páginas. Claro. Y porque culturalmente, finalmente en el Estado de México nace el Grupo Atlacomulco. Atracomucho, tú sabes. Y nosotros tenemos una sección, no de héroes de la patria, sino que los próceres que nos dieron en la matria, lo decimos así, que son los grandes símbolos de la corrupción del pasado, porque no queríamos... El inicio, alguien le tuvo que enseñar a estos a ver cómo jalar la tajada. Y poníamos al profe Hank, que es este profesor rural del Estado de México, de Atlacomulco, para ser exacto, por eso surge el nombre de Atracomucho y Atlacomulco, que de ser maestro rural, dice que con 2 camioncitos, ay, perdón, que me dio pelos, luego terminó en la lista del Forbes.
de los millonarios del mundo. Con un enorme poder político, además. Efectivamente, político y económico. Y luego el Grupo Atlacomulco nos dio 6 gobernadores del Estado de México. Nos ha dado presidentes. Y los que se acumulen. Y los que se acumulen, exactamente, porque ¿quién dice que no va? A ver, yo creo que igual y Del Mazo, que Alfredo. ya es el tercer heredero, Claro. heredero en el poder en el Estado de México, mira, su abuelo quiso ser presidente, no la armó. Su papá quiso ser presidente, no la armó. Y ya sabemos que estamos en la época de la tercera es la vencida. Pues yo me imagino que él va a decir, ay, yo quiero. Oye, ¿y la tercera va a ser la vencida? Pues mira, yo no sé a quién consultarte. Las encuestas medio dicen, pero no tengo la menor idea. Ahora, ni el de la tercera es la vencida, que maneja el discurso de la legalidad, se salva en nuestro libro. No, por supuesto. Nosotros no sabíamos que íbamos a tener a Cuauhtémoc Blanco, que tiene un capítulo como el burro en primavera, no es cierto, perdón, el alcalde en la primavera, ya sabes, por la ciudad de la primavera, que lo íbamos a tener. Tenemos en el libro una galería de charros sindicales, porque no podríamos entender la política mexicana sin los líderes sindicales o charros, como les llamamos, y está Napoleón Gómez Urrutia, está Elbester Gordillo, o sea, de alguna manera. Mira, es más, Cuando tenemos la Tabasco, línea dorada, tenemos tocaste el otro, el de la tercera. El de la tercera es la vencida. No, pero en los videoescándalos sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Claro. A ver, ya que estamos en este entorno, este libro cae muy bien en un momento importante del proceso electoral. Salió desde antes, pero hoy es un texto que bien vale la pena darle una pasadita. ¿Crees que vaya a influir en la decisión? No sé si eso vaya a ocurrir, pero mi deseo es que influya, y te voy a explicar lo que es influencia para que nadie piense que uno anda queriendo atacar nada más por atacar. Y retomo palabras de Miguel Pulido, porque se va a poner a ver él, ya sabes, en la televisión esta entrevista me va a decir, te andas fusilando mis ideas y el plagio no se me da tanto. Bueno, pero es parte de Pero es parte de los dos. Fíjate, este puede ser un libro que le sirva mucho a quien es militante, al que está en un partido, que se ponga a revisar y le pueda pedir cuentas a su partido y a decir, oye, ¿tú por qué estás reciclando y utilizando a esta gente? Oye, partido mío, ¿tú por qué permitiste que estos gobernadores hicieran esto? Finalmente es un instrumento para los militantes para exigirle más a sus políticos y a sus líderes. Y para quienes no están cercanos a la política, es una forma de entrarle, leer y de hecho hasta decir, pues yo vivo en tal estado, déjame echar una revisadita. Y te fijas, porque muchos de los personajes que han marcado los saqueos del 2000 al 2018, resulta que cuando uno le echa una leída a este libro, pues están buscando un cargo popular. Claro. Ahora, igual y uno dice, ay, a mí me encanta que me atraquen. Bueno, pues dale tu voto, eso está feliz. Pero el chiste es tener un voto muy informado y saber de qué lado más caliguana, como dicen vulgarmente. Ahora, cuando hablas tú de que le echen una ojerita los partidarios de tal o cual, hay quienes les enseñas las pruebas fehacientes de los hechos y no lo creen. Y ahí sí, fíjate que solamente Ni cómo hacerle, ¿no? un poco, ni cómo hacerle, porque yo me preguntaba a mí misma, Paco, dije, a ver, yo no soy experta en corrupción. ¿Qué me motivó a entrarle a esto de parir un libro que de veras por el alma de Dios? Exactamente. Híjole, qué bárbaro. Yo que no tengo hijos, yo ya casi podría decir, ya sentí lo que es un parto, es algo horrible. O sea, le sufres, la talacha está cañona. Sí, sí. Pero yo creo que en mi caso muy particular existe este tema, me enojo todos los días, río y lloro, lo que ya no puedo ser es indiferente. Y para mí es este ejercicio de decirnos en México, lo que ya no podemos ser es indiferentes, es decir, que nos pasen las cosas, que nos roben, que se nos devalúe la moneda. No se devalúa sola, ni nos robó así un espíritu que llegó del más allá, no, tiene nombres y apellidos, quienes nos pueden maladministrar o quienes nos pueden saquear. Y yo creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de estar informados, y luego eso nos falla. Entonces, yo sí creo que así como hace muchos años nos daba por salir en marchas, porque nos preocupaba la libertad de expresión, porque nos preocupaba la inseguridad, bueno, yo creo que si nos preocupa el tema de la corrupción, lo mínimo que podemos hacer es hacer memoria. Manel Güelo Velasco. Oye, Amor de Gobernador, su matrimonio, su mejor obra.
Pues fíjate que sí, porque el matrimonio ha durado y ya tiene hijos Manuel Velasco. Es que fuera de eso Y no luego se habla. inauguró unas obras, ¿te acuerdas? Sí. Pero nada más para la foto, porque luego ya se llevaron hasta el Claro. equipamiento médico. Entonces ya lo escribimos. Te digo, la corrupción tiene muchas caras. Este hombre no sale a hablar, pero ni por vergüenza, ¿eh? Pues fíjate que yo no sé si no sale a hablar, pero hace muchas cosas por atrás. O sea, es un político que opera muy bien. Ha ganado muchas elecciones. Pero la gente no está contenta. En Chiapas están Yo también tengo severamente molestos. ese presentimiento, pero nos salió como Sabines. Tiene apuestas por todos lados. Es decir, él cuando se vaya, creo, va a salir ganando, perdiendo el cargo. Arrebata. Él anda poniendo ahí sus fichitas para todos lados. Ajá. Tremendo. Oye, me decías de Campeche, lo estoy buscando porque me llamaste Pues es que ahí está la atención. Galería de los Charros Sindicales. Sí, exactamente. Exactamente. Y otros, fíjate, se te habían olvidado. No, bueno. Es que los obvios. ahí ¿Quiénes te va. son los campechanos? Los Duartes, los Moreira, los Muriño, los Padres. O sea, son nombres que ya nuestro auditorio se lo sabe de memoria. Sí. ¿Sí? Vámonos con todos aquellos que siguen, entre comillas, ocultos. Exactamente. En Campeche tienes una familia que de alguna manera con cercanía al poder vio su fortuna crecer. Y estamos hablando de la familia Mourinho, que evidentemente en paz descanse quien fuera secretario de Gobernación de nuestro país, ¿te acuerdas? Aquel del el avión. avionazo. Lo lamentamos y todo lo demás, pero eso no quiere decir que su familia... También un poquito como la historia, ya sabes, de Hank. Empecé con una pequeña franquicia, llegué de España con una mano por delante y otra por detrás. Y luego son una de las familias más adineradas y más cercanas al negocio de la gasolina en nuestro país. Imagínate, y trabajó en la Secretaría de Energía Muriño. Uno se pregunta, ¿está bien? En estas más de 250 páginas más o menos. Ya ni las quiero contar. A ver, dime una cosa, si vas estado por estado, lo trabajan muy bien, nos muestran. Te hago pregunta de estafa maestra. ¿Aparece? Fíjate que con el nombre de la estafa maestra no aparece. No, pero ahí sí está. está documentada. Claro, porque supuesto. tenemos el caso de Veracruz, tenemos el caso de Coahuila, de Chihuahua, y finalmente es la documentación de estas empresas fantasmas, de cómo el presupuesto se asigna directamente a empresas que tú montas y que tú quitas. Entonces, de raspón lo tenemos. Nosotros teníamos mucho miedo justamente de eso. ¿Cómo se nos va a actualizar y desactualizar? No, bueno, a el cada libro rato. mientras entra al horno, porque tú lo escribes, pero luego alguien lo tiene que imprimir. Yo Claro. tenía pesadillas, decía, "Ay, me voy a despertar y van a haber agarrado a Duarte, Chihuahua". No, hombre, él sigue en el paso encantado. Claro, claro. Hay esperanza, Carolina. Claro que hay esperanza porque existe una sociedad que es la mexicana, que todos los días, a pesar de los obstáculos que tenemos, a pesar de lo costosa que es la corrupción, la vivimos andando en una banqueta que está rota. Que está rota. Esa es la mera verdad. O sea, la estamos padeciendo todos los días. A pesar de todo eso, salimos, trabajamos, sostenemos a nuestra familia y eso es México. Para mí eso es México. Eso es lo que me ha dado la oportunidad de comprender como reportera. ¿Hace falta acción de la sociedad? Sí, porque no nos organizamos. Nada más nos comemos el coraje, lo masticamos, lo escupimos en la cena y luego al día siguiente estamos preocupados por salir adelante. Y yo creo que sí hay que estar preocupados por salir adelante. Pero finalmente todos estos señores son nuestros empleados y lo que se están robando es nuestro presupuesto y nuestro dinero. Es decir, generalmente cuando uno va en la calle y alguien trata de agandallarte tu cartera, pues mínimo, ¡ay!, un zape, una mentada, como que reaccionas. Claro. Y yo creo que es bien importante que nos demos los mexicanos cuenta que eso que se llevan no es un dinero que creció de los árboles, es nuestro. O sea, uno sale a trabajar y paga impuestos. Eso quiere decir que yo al menos 2 días a la semana de mi vida no trabajo para darle su hueso a mi perro. Claro. Que tengo unas perras, ¿cómo les gusta el hueso? No, trabajo para el hueso de otros, de los que están en el gobierno. Entonces, si yo los mantengo, yo les exijo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí tienen qué tanto es tantito. ¿Qué editorial? Es Random House con el sello de Grijalbo y la verdad es que hemos estado encantados porque nos van a llevar a las ferias. Yo nunca pensé, imagínate, dije, yo soy reportera pero de televisión. Ajá. Ahora me dicen que voy a ir a la Feria del Libro en Guadalajara, ni me la creo. Perfecto. Además es un tema, insisto, es un tema Sí. que a todos nos duele.
Sí. y que hace falta sacudirnos, Efectivamente. hacer algo. Ya, y yo lo pongo aquí, tú lo mencionaste hace un momento, tú ya lo estás haciendo. Y hay muchos compañeros periodistas que lo están haciendo a través de este tipo de investigaciones. Habemos, y levanto la mano, quienes lo hacemos a través de nuestros espacios informativos y de las investigaciones que hacemos también aquí en Mega Noticias TVC. Tenemos que seguir y tenemos que despertar, como dirían por ahí, al tigre, ¿no? Pues sí, ya que no, y que en vez de decir que tantito el próximo libro sea, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron. Carolina, un gusto como siempre. Ay, no, el Qué gusto es mío, reencontrarme Paco, contigo. soy la más feliz. Gracias por invitarme, Muchísimas de gracias. verdad. Y gracias a usted, Expedientes TVC, ahí está. ¿Qué tanto es tantito? Hasta la próxima.